Cuando llueve, el cielo está nublado. Está nublado. ¿Sí? Entonces, cuando está nublado, está lloviendo. El día de hoy está lloviendo. Hoy está lloviendo. Entonces, es hora de un paraguas. Voy a abrir el paraguas. Aquí el paraguas tiene un botón y presiono el botón. ¡Guau! Y ya se abrió el paraguas. ¿Por qué es el paraguas? Porque es muy fácil, miren. Para, ¿qué significa para? Para, ¿sí? Significa stop, para. Pero el paraguas para el agua de la lluvia. La lluvia, ¿sí? Para el agua de la lluvia. Por eso decimos paraguas, ¿vale? Entonces, vámonos. Aquí hay dos chicas y las dos chicas están usando paraguas. Las dos chicas están usando paraguas separadas. Cada una tiene su paraguas. Cuando está lloviendo, el suelo está mojado. El suelo está muy mojado. Yo uso sandalias cuando llueve. Yo uso sandalias cuando llueve. Porque no se mojan mis zapatos. No se mojan mis zapatos. Solo se mojan mis pies. Solo se mojan mis pies, no mis zapatos. Pero otras personas usan tenis, ¿sí? Estas personas, ¿qué usan? Abajo, ¿qué usan? Usan tenis. No usan sandalias. Aquí cae el agua. Cae el agua. Ay, cae el agua. Miren, en esta paraguas grande, aquí cae el agua. cae el agua. Enfrente de mí hay dos parejas y las parejas usan juntos el paraguas. Usan juntos el paraguas. Y este chico no tiene pareja. Está solito, entonces usa el paraguas solito. Miren aquí, en la coladera se hizo un charco. Este es un charco de agua. Si yo, por ejemplo, piso el charco, el agua, ¡pup!, salpica, ¡pup!, salpica. Por ejemplo, aquí viene un carro y va a salpicar. ¡Pup! ¡Oh, salpicó! Sí, salpicó mucho. En México hay muchos charcos, en serio. ¿Por qué? Porque en México hay muchos baches. Los baches son unos hoyos que están en la calle. Y cuando llueve se hacen los charcos. Entonces los carros pasan y ¡puf!, salpican más. Miren, aquí hay un charcote. Es un charcote porque está grande. Están los carriles de los carros y en los carriles hay los baches y cuando llueve se hacen los charcos. Miren, aquí se ve un poquito como un ejemplo. Es un pequeño bache, pero los de México están más profundos. Y es muy peligroso porque a veces los carros no funcionan bien si pasan los baches. Ay, cabrón. Me espantó. Sonó el claxon y me espantó. ¿Cuándo es temporada de lluvia en tu país? ¿Cuándo es la temporada de lluvias en tu país? En Corea, la temporada de lluvias es en junio, julio. En México también, la temporada de lluvias es en junio o julio. Pero hay una diferencia. En Corea sí llueve,
pero no mucho. No es un aguacero. No es un aguacero. En México sí hay aguacero. El aguacero es cuando hay mucha agua. Cae mucha agua. Y es imposible caminar. Pero ese aguacero solo dura 30 minutos, unos minutos, y aún así es imposible caminar. Miren, encontré esto. ¿Saben qué es en español? Todo eso es cartón. Pero, ¿qué le pasó al cartón? ¿Qué le pasó al cartón? Se mojó con la lluvia. Se mojó con la lluvia. En Corea cuando llueve no hace calor, pero se siente fresco. Se siente fresco el clima. Y me gusta porque yo escucho el sonido de la lluvia. Yo escucho el sonido de la lluvia. Me gusta escuchar el sonido de la lluvia en mi casa y con un café. ¿A ti te gusta el sonido de la lluvia? ¿A ti te gusta el sonido de la lluvia? Y ahora sí, ya tengo mi café para tomarlo bajo la lluvia. Tomo el café. Tengo un café americano. Miren. Tomo el café bajo la lluvia. Ya llegué, entonces cierro el paraguas. Ya cuando cierro el paraguas, lo pongo en el portaparaguas. Este es el portaparaguas, entonces lo meto en el portaparaguas. Primero sacudo el paraguas y lo meto en esta bolsa de plástico y jalo así para que no se moje el piso del establecimiento. Ya después saco el paraguas de la bolsa y lo tiro acá. Y ya quedó. Bueno, ahora yo tengo otro tipo de zapatos. Tengo unos tenis. Estos tenis son para la lluvia. No son tenis normales, son tenis para la lluvia. Con estos tenis no entra el agua a mis pies. No entra el agua a mis pies. Miren, otras personas usan sandalias. Y bueno, este es el video de hoy. La lluvia. Igual recuerda que este video es a través de la entrada comprensible. Nos vemos en otro video. Adiós.